Silvia, en el Congreso de la República. Se cayó con 8 votos a favor, Jorge Alfredo, sin ninguna sorpresa. Estos 8 votos eran los de los mismos 8 senadores que habían firmado la ponencia que pedía hundir esta reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hubo 6 votos por el no, es decir, para no hundirla. Uno de ellos, el de Norma Hurtado, la senadora que además había radicado una ponencia alternativa. Jorge, digamos que esto estaba cantado, pero es la segunda derrota que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de reforma laboral. El año pasado ya se había caído esa misma reforma. Andrés Carmona, usted tiene todos los detalles porque, por supuesto, desde que se dio a conocer la votación, en el rollazo político han salido cualquier cantidad de reacciones alrededor. O los congresistas o los senadores que decidieron votar para que se hundiera la reforma están denunciando nuevas amenazas, mientras que, por supuesto, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro ya anuncian 9 decretos, por un lado, que están siendo revisados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, pero también pues avanzan con la famosa consulta popular. Y otra cosa en el rollazo político, Silvia y Carmona, que el gobierno no logró cambiar el tema, porque tuvo tiempo, tuvo días y tuvo el actuar del ministro del Interior, Armando Benedetti, Carmona, en el rollazo político. Silvia, Jorge Alfredo, así es, con 8 votos contra 6 se hundió esta reforma laboral. No bastaron los llamados a la calle, no bastaron las amenazas del presidente Gustavo Petro, las citaciones o las citas al rico de Pulón, a los mercaderes de la vida, a los grandes esclavistas, nada sirvió. Al final, los 8 integrantes de la comisión que presentaron la ponencia vencieron al resto de integrantes de la comisión en una sesión que, con todas las medidas de seguridad que se implementaron, pues buscaba que fuera una sesión tranquila. Pero escuche usted el momento en el que el secretario de la comisión, Praxedes José Ospino, anuncia la votación y el resultado final. Señor secretario, anuncie el resultado. La votación es la siguiente: 8 votos por el sí al archivo de la reforma pensión laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma laboral. En ese momento ardió Troya porque la presidenta Nadia Ablel decidió abrirle la posibilidad de intervenir en medio del debate a todos los congresistas que quisieran llegar a la comisión, y quienes llegaron mayoritariamente fueron integrantes de la coalición de gobierno. Cuando se dio el anuncio, escuche usted cómo reaccionaron los integrantes del pacto histórico. Apelar la decisión. Señores senadores y representantes. Entonces, permita el debate, no atropella a los congresistas. Entre gritos de consulta popular, arengas, se lanzaron todo tipo de improperios entre los congresistas. Al final se impuso la presidenta Nadia Ablel y cerró la sesión. Sin embargo, uno de los más afectados y bastante molesto fue el recién estrenado ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Hemos demostrado que no es inconstitucional porque desarrolla, contrario a la modificación de la Constitución, desarrolla principios constitucionales y cumple además compromisos de Colombia con la comunidad, con la Organización Internacional del Trabajo, con la comunidad internacional, que son además compromisos que están incorporados en el bloque de constitucionalidad de la Corte, porque son acuerdos internacionales ratificados por este Congreso. Ministro, ¿qué viene ahora? Ahora la pelea, Jorge Alfredo, ahora la pelea es frente a ver si va a haber apelación, como la acaba de presentar el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz. Recuerde usted que ese es un artículo que nunca se ha usado en la ley quinta, el reglamento del Congreso, que si de llegarse a aprobar, es decir, si la plenaria del Senado lo tramita y lo aprueba, pues el proyecto reviviría y pasaría a debate a otra comisión. Aunque hay algunos integrantes del pacto histórico que ya dicen que el camino del Congreso se acabó y que el camino que viene ahora es el del presidente Petro, el de la consulta popular. Petro, consulta popular, decretos que nos hablaba Silvia, pero la pregunta práctica para que entendamos todos, Carmona, es que ya el tiempo no le alcanzaría al gobierno
para otro proyecto porque sería otra legislatura y ya no le alcanzaría. O la otra alternativa de pronto lejana es que el Congreso presentara un proyecto de reforma laboral y la pudiera coordinar con el gobierno. Tampoco, ninguna de esas vías, Carmona, ninguna. No, ninguna de las vías de presentar un nuevo proyecto aguantaría. Recuerde usted que estamos ya a mitad del semestre y va a empezar el semestre electoral del 2026 y prácticamente los congresistas ya dicen, pues esto lo vamos a definir es en el 2026, esto se fue así. El camino de la apelación es un camino que reviviría el proyecto y lo llevaría al tercer debate, pero a otra comisión. Pero ese es un camino que realmente muchos dicen no lo ven viable, porque es que aunque consideran que el Senado podría aprobarlo, las cuentas no dan. No dan para nada. Ahí está Carmona, rollazo político desde el Capitolio Nacional. ¿Cómo se siente el Capitolio sin tanto zoológico, sin tanto sapo, tanto lagarto, tanta mucha cosa? gente por ahí. Pues al final de la sesión plenaria vimos un fuerte zoológico, si me lo permite, con el respeto de los honorables congresistas, pero es que los gritos, las arengas y los improperios, la verdad... quitaron la calma que había en los pasillos. Yo no me estoy refiriendo, Carmona, a los honorables congresistas. No, por supuesto nosotros no. Ni a los equipos de trabajo que tienen que tener. Mire, los equipos de trabajo son fundamentales en un congresista. No siempre es malo, porque es que la gente siente que todo es malo. No, los congresistas, los trabajadores, los parlamentarios tienen que tener un equipo de trabajo que investigue y todo. Eso está bien. Lo que está mal son las corbatas de esos que iban y cobraban y los que no van. Y lo que está mal es la mano de lagartos. Pero también hay una cosa que se llama el lobby, que es permitido. Que haya gente interesada en proyectos de ley, que tenga la sapiencia del tema, Pedro, y que puedan estar allá. En la costura. Claro. No, Jorge, que en Colombia el lobby no está prohibido, pero tampoco está reglamentado. Sí, claro, entonces eso es una recocha. En esa fisura se mete mucha gente a intervenir. Claro. Si estuviera reglamentado, habría unas condiciones. En esa fisura se mete un poco de gente. Lo que quiero decir, Carmona, es que tampoco puede ser que al Congreso solo entren los congresistas nada más. También hay asesores, también hay gente que trabaja, también hay investigadores, periodistas, todo, ¿no? Es un edificio público, pero no de acceso abierto. Exacto. Es un edificio público que tiene unas reglas y unos compromisos. Hoy se tomaron unas medidas de seguridad para garantizar la integridad de los congresistas en medio del debate y por supuesto mañana se va a rehabilitar algo ese acceso. Y lo que usted dice del cabildeo, es un proyecto que se ha presentado creo que más de 15 veces y siempre se hunde, pero eso es normal. En los Estados Unidos y en otros países del mundo existen empresas dedicadas al cabildeo o consultoras dedicadas al cabildeo y que es una labor normal para mostrar los intereses de forma abierta. El problema es cuando esos intereses se hacen por debajo de la mesa. Claro. Una pregunta, hombre. Como están utilizando el recinto ese, ¿les van a cobrar el IVA por el uso de zonas comunes? No. Ay. Lo que como dijeron, hombre, señor. No. En todo caso, oiga, señor Carmona, los que vimos dentro de la Comisión Séptima también había representantes que estaban interesados, claro, de la Comisión Séptima de la Cámara, claro. Es que por eso les digo que con el respeto de los honorables congresistas, al final eso se volvió un zoológico, porque empezaron a gritar, empezaron a tratar de evitar la votación, ¿sí? Y se tuvo que imponer nadie hable. Es decir, la presidenta les dijo, ya les di la palabra por 3 minutos como a 20 congresistas de otras bancadas, más los congresistas de la comisión que hablaron 10 minutos cada uno. Ya votemos. Entonces, ya votemos. Y cuando iba a suceder eso, habían congresistas que querían seguir hablando. Aida Bella, Sandra Ramírez, David Racero. Y también era la estrategia de dilatar. Y al final, entre gritos y arengas, pues fue un caos ese momento del hundimiento de la reforma. No, y todos con televisión presente y todo. ¿Qué pasó, Tarcisio? ¿Quién es arenga? No, eso. No, pregunto, está buena. Está buena. No, hombre. Las arengas son como los cánticos. El rollazo político se cayó definitivamente en la reforma laboral. Ya no hay ningún camino. Le preguntábamos a nuestro Andrés Carmona el rollazo político desde la Plaza Núñez, en este momento originando Blue Radio. Ahí, que acuérdese que es la fachada principal del Capitolio que da contra la Casa de Nariño, ¿no? Ahí enfrente. Así es. En este momento.